queremos resolver las siguientes ecuaciones de valor absoluto. En general, los pasos para resolver una ecuación de valor absoluto son, número 1, aislar el valor absoluto en un lado de la ecuación, que en estos ejemplos ya se ha hecho para nosotros. Paso 2, queremos configurar y resolver dos ecuaciones basadas en el principio de valor absoluto que discutiremos en un momento y luego vamos a ver nuestras soluciones. Mirando nuestro primer ejemplo, recuerda que el valor absoluto de un número es la distancia de un número de 0. Así que tenemos un valor absoluto igual a 12. Si pensamos en los números que tienen un valor absoluto de 12, bien el valor absoluto de más 12 es igual a 12 o el valor absoluto de menos 12 igual 12. Así que la razón que tenemos de configurar dos ecuaciones para resolver esto es 2x. 3 podría ser igual a este más 12 o 2x. 3 podría ser igual a este menos 12 y satisfacería la ecuación original. Tenemos 2x, 3 igual más 12 o 2x, 3 igual menos 12. Aviso: como esta primera ecuación se parece como el original sin el valor absoluto, y luego la segunda ecuación quitamos el valor absoluto y cambiamos el signo del 12. Así que ahora solucionaremos estas dos ecuaciones para encontrar nuestras dos soluciones. Así que agregaremos 3 a ambos lados aquí. Esto sería 0, tenemos 2x igual 15 dividir ambos lados por 2, que sería x igual 15 medias. Y ahora haremos lo mismo con nuestra segunda ecuación. Así que agregaremos 3 a ambos lados. Esto sería 0, tanto tenemos 2x igual esto sería menos 9 dividir en ambos lados por 2. Tenemos x igual menos 9 2. Ahora si queremos ver nuestras soluciones, tendríamos el valor absoluto de 2 por 15 2 que será 15, 3, eso 12. El valor absoluto de 12 exactamente 12, así que comprobación. Y cuando x igual 9 2, 2x menos 9 2 sería 9 3, ¿cuál sería el valor absoluto de menos 12 que es igual a 12? Por lo tanto de estas soluciones compruebe. Tenemos x igual 15 2 o x igual -9 2. Ahora vamos a ver nuestro segundo ejemplo. Tenemos el valor absoluto de 1, 3x igual menos 2. Este es el tipo de problema donde entiende lo que significa el valor absoluto. Este problema no dará mucho tiempo. Sabemos que el valor absoluto es la distancia del número desde 0. Y no hay manera de que la distancia pueda ser igual a un número negativo, nunca será igual a menos 2. Lo que significa que esta ecuación no tiene solución. Ahora si no reconocemos esto y tratamos de configurar dos ecuaciones para resolver. Digamos que intentamos configurar las ecuaciones 1, 3x igual 2 o 1, 3x igual menos 2. Podemos resolver estos los valores obtenidos para x pero podemos volver a verlos en la ecuación original de nuevo. No hay manera de que un valor absoluto será igual a un número negativo o a menos 2. Entonces, en ese punto, también concluiríamos que esta ecuación no tiene solución. Tan pronto como aislamos el valor absoluto y es igual a un número negativo, no habrá solución. Vamos a echar un vistazo a algunos ejemplos más en el siguiente video.